Bienvenido mi querido puntito de luz a este nuevo video. Sé que había estado desaparecida, pero es que este 2025 ha sido muy intenso en procesos personales, internos. Tal vez tú lo has sentido, si es así, colócame en comentarios porque ha sido muy movido, muy de altos y bajos, muy de tomas de conciencia, pero ha sido muy interesante también. ¿Ya? Así que, y lo agradezco porque en verdad he tenido unas expansiones maravillosas y por eso ahora les entrego nueva información. ¿Ya? Y hoy día vamos a hablar de los egregores, ¿ya? O egregor. Entonces, estos son creaciones de nosotros, son energías, son entidades energéticas, obviamente más densas, ya que nos generan ciertas incomodidades y patrones que ahí vamos a comentar. ¿Ya? Entonces, de esto vamos a ver hoy día. Si te interesan estos temas, suscríbete a mi canal si quieres saber de energías, de ángeles, del subconsciente, liberación del subconsciente, también de todo eso. Ahí agrégueme en su grupo de YouTube, ya, para que puedas ahí tener más información y obviamente coloca las campanitas de notificaciones en todas para que te salga cuando yo realice un nuevo video. Ya, en este video también voy a dar unos mensajitos al final de los ángeles, ya, para cuando tú veas el video para ver qué te quiere decir tu ángel, ya, y a ver qué energía te va a acompañar, ya. Así que vamos a empezar, así que muchas gracias por estar aquí y de nuevo disculpa por estar haciendo tan poquitos videos en este último tiempo, ya, pero igual en mi canal tengo bastantes videos que pueden resultar interesantes, darle una vuelta si es que eres nuevo, porque sí han habido hartas expansiones, hartas tomas de conciencia, entonces y eso genera nuevos conocimientos y por eso mismo estoy entregando esta información, ¿ya? Y los egregores, entonces. Los egregores son creaciones, son entidades ya que son conscientes, entidades creadas por nosotros, los humanos, ¿ya? Yo los egregores, yo también los encasillo dentro de lo que son bichos energéticos, ¿ya? Yo le digo bichos energéticos porque hay muchas cantidades de entidades y seres de baja vibración, entonces para que se entienda a lo que voy cuando hablo de energías, entonces los bichos energéticos tienen una densidad, una vibración, una energía más densa, y cuando hablo de seres de luz, obviamente son energías más livianas, pero los seres de luz también son muchos, entonces ahora voy a hablar de estos egregores porque últimamente, dentro de estos procesos que yo les comentaba, han aparecido o me he percibido y me he dado cuenta de ciertas cosas con respecto a los egregores, que son entidades conscientes creadas por nuestra propia mente. ¿Ya? Y son entidades de energía, creadas por un pensamiento. Esto yo creo que lo nombré en algunos de mis videos, así que puedes darle una vueltita. La cosa es que los egregores, por ejemplo, hay egregores colectivos y egregores individuales. Estos egregores se pueden mantener incluso en larga cantidad de tiempo, aunque la persona haya fallecido. Ya, esto no es como, porque si tú creaste el egregor, este egregor puede quedar en existencia, ya en vida, porque son seres creados por nosotros en forma obviamente inconsciente, entonces, pero ellos se mantienen con vida a pesar de que ya no esté en este plano la persona que lo creó. O el grupo de personas que lo crearon. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un egregor o un egregor? Yo empecé este canal de YouTube porque para el estallido social aquí en Chile, resulta de que yo empecé a sentir muchas energías en mi casa. En mi casa yo la tenía protegida, bueno, yo la tengo protegida siempre con barreras energéticas y yo no percibía tanto energías en el entorno por lo mismo. Pero en esa oportunidad, como había mucha rabia, mucha frustración de grupos muy grandes, entonces esto empezó a crear distintas entidades. Y esas entidades están creadas de ese tipo de pensamiento. De ese tipo, y el pensamiento obviamente se recarga con la emoción. Entonces, nosotros somos creadores y damos vida a distintas cosas. Entonces, tenemos que tener ojo porque energéticamente también creamos vida, tal vez una vida tal vez que no discierne, digámoslo así, que no tiene el discernimiento como el ser humano, pero sí es una entidad más consciente o con vida que resulta de que va a alimentarse de eso, de lo que fue creado. Entonces, si por ejemplo esta colectividad que pasó en el estallido social empezó a crear un egregor de rabia,
esa rabia o ese egregor va a empezar a alimentarse de esa rabia en otras personas, no solamente en las personas que lo crearon, porque esto empieza imagínense como una nube gigante con unos tentáculos, ya, con unos tentáculos que empieza a absorber esta energía, que empieza a absorber y empieza a generar aún más rabia en los sujetos porque es su alimento. Entonces, estos egregores es como que se alimentan de tu rabia, de tu frustración, de la tristeza. No solamente hay egregores densos o oscuros, digámoslo así, sino que también hay egregores positivos. Ya, el tema con los egregores es que no los podemos eliminar tan fácilmente, por ejemplo, con una limpieza energética. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos egregores están creados desde tu mente. Entonces, si tú sigues con el pensamiento reiterativo de, no sé, por ejemplo, hoy me voy a quedar solo toda la vida, o por ejemplo, no, es que tengo tan mala suerte en no sé qué cosa, económica, en relaciones, lo que sea, y ese es un pensamiento reiterativo, y tú sigues con eso sin cambiarlo, sin hacer tu trabajo consciente de poder cambiar ese tipo de pensamiento, el egregor tiene alimento, entonces no se va a ir porque hagamos una limpieza energética, un saumerio, porque vibremos, es decir, porque hagamos sonar los cuencos de cuarzo. Todo eso ayuda, pero no lo elimina. Esto es mucho más lento. ¿Por qué? Porque es tuyo, ¿ya? Y cuando son individuales es tuyo. Cuando es colectivo, imagínate aún más, ¿ya? Entonces, esto tenemos que ser súper conscientes. ¿Cómo puedes identificar un egregor? Porque obviamente no todas las sensaciones de rabia van a ser egregores, ¿ya? Porque de repente tú puedes estar súper feliz, súper tranquilo y de repente tomas la locomoción colectiva y de repente empiezas a sentir rabia. Eso me pasó una vez en un bus. Me pasó en un bus que se sentó el caballero al lado y de repente empecé a sentir mucha rabia, mucha rabia, mucha molestia de que estuviera sentado al lado y empecé a sentir, y yo dije, y yo ya me conozco, entonces, y yo no andaba en ese mood. Entonces, claro, y ahí dije, esta cosa es un bicho energético. Ya, un bicho energético transitorio, me refiero, o que era de él y yo estaba percibiendo su rabia, o este bicho energético, porque el caballero yo no lo encontré rabioso, este bicho energético se estaba alimentando de él. ¿Ya? Entonces, yo sentía este bicho energético. Y claro, y tú lo puedes sentir, por ejemplo, de repente estás súper bien y de repente sientes tristeza. O de repente sientes, como te decía, rabia, o por ejemplo, lo que si tú colocabas algo en un lugar y eso nunca te molestó, pero esta persona también vino y colocó esa misma cosa en ese mismo lugar y ese día tú y te sulfuraste y te dio rabia, ya, ahí hay un bicho energético, pero son transitorios. ¿Ya? Y eso sí se puede limpiar perfectamente con limpiezas energéticas, ¿ya? Eso con limpiezas energéticas, baños con sal de mar, etcétera. En mi canal tengo una playlist completa con limpieza y protección energética que ojalá lo puedas ver, ¿ya? Entonces, los egregores son diferentes porque no son transitorios. Como están creados con tu energía, están creados con tu pensamiento, estos egregores están pegados a ti porque tú eres su creador. ¿Ya? Entonces, no es como que lo creó otra persona, vino y se pegó a ti porque tú en un momento tuviste rabia y después dejaste de tener rabia y este bicho como que se fue a buscar a otro que tuviera más rabia. ¿Ya? Eso es un bicho transitorio, un bicho X. ¿Ya? Pero el egregor se queda contigo, porque el egregor es tuyo. ¿Ya? Digámoslo así, es tuyo. ¿Cómo identificarlos? Primero, ¿es un pensamiento o son pensamientos diferentes? Ya yo estoy poniendo un ejemplo de un pensamiento, pero nosotros tenemos muchos. Entonces, es un pensamiento reiterativo que tú tienes hace muchos años. Por ejemplo, a mí me pasaba, el tema de la luna llena me afectaba mucho, ¿ya? Entonces, a mí, ahí es cuando yo me ponía negativa. Me ponía súper negativa y me iba siempre al mismo pensamiento de como, no, es que me voy a quedar sola toda la vida, y en el pensamiento de víctima, así como, no, es que no, el amor no es para mí, y toda la cosa. Entonces, ese pensamiento yo lo tengo desde que tenía, no sé, 15 años o incluso más pequeña, ya ahí no recuerdo bien, pero sí yo era muy dramática. Yo era muy dramática y bueno, sigo un poquito con mi ascendente en Piscis y ahí algo de drama tengo, ¿ya? Pero, claro, era muy dramática, pero en lo negativo. Y ese pensamiento era reiterativo, antes mucho más, y en luna llena era terrible, era como que ya era muy dramático. Entonces, y me di cuenta de esto de los egregores, de que cómo se habían transmutado eso, cómo se había cambiado, cómo había disminuido en la última luna llena, porque lo que sentí fue como si fuera del porte de una lenteja, digámoslo así, que lo sentí como en el corazón y yo dije, ¡oh! Ya no tengo esa negatividad que tenía antes.
Claro, efectivamente, porque yo trabajo mucho el tema de conciencia y me he trabajado mucho mi mente, me he trabajado mucho mis pensamientos, mi energía, obviamente. Entonces, tú vas disminuyendo a este egregor. Ya, esto es dentro de mi experiencia. Tal vez hay alguien que conozca alguna forma más rápida de eliminar este tipo de bicho energético, ya, pero por lo menos yo me he dado cuenta que esto funciona perfecto. Pero lo que tú necesitas sí o sí es primero entender cuál es el pensamiento que es reiterativo en tu vida y que viene por años. Ya, que viene por años y siempre es el mismo tipo de pensamiento. Ahí hay un egregor. ¿Ya? Y este egregor se está alimentando y te genera, busca para generarte ese mismo pensamiento porque es su alimento. ¿Ya? Lo que descubrí, como le decía, que en esta luna llena descubrí, fue como me sorprendí y dije, wow, qué interesante. Empecé a buscar un poquito más de información de los egregores y me encontré con algo que yo no sabía. Y lo encontré súper interesante y que es bueno decirlo. Esto se lo escuché a una mujer, creo que es argentina, no recuerdo bien, pero, y no me acuerdo su nombre, sí, pero le agradezco mucho porque voy a dar este ejemplo que lo saqué de ella. Estos egregores, como ustedes decían, hay individuales y colectivos, ¿ya? El egregor también tiene una función, todo tiene una función en este ecosistema, energético o biológico o físico, todo tiene su función, ¿cierto? Hasta las bacterias, las hormiguitas, las arañas, todo eso tiene su función en esta biodiversidad, ¿cierto? Y lo mismo pasa energéticamente. Y los egregores tienen una función muy importante que yo no le había tomado la importancia hasta que se lo escuché a esta persona. Y imagínate un estadio de fútbol, ¿ya? O un estadio de algún deporte, donde hayan millones de personas, que hayan miles de personas en ese estadio, ¿ya? Entonces, y imagínate un equipo, son dos equipos de fútbol encontrándose, lo cual genera mucha emotividad, mucho pensamiento en los que son partidarios a cada uno de los equipos. Ya, imagínate entonces que ya estábamos al final en los penales, ¿cierto? Y de repente el que necesitaba el penal, como que lo tira, como que le asuntara el penal, digámoslo así, al arco, se lo pierde. ¿Cómo reacciona esta cantidad de gente, toda esta cantidad de gente en contra de ese jugador? ¿Cómo reaccionan? Es decir, con rabia, con frustración, le gritan cosas, ¿cierto? Eso es energía y son maldiciones. Cuando tú le das, por ejemplo, le dices que tengas un buen día a una persona, es una bendición. Cuando tú le dices cosas negativas a una persona o hablas mal de la persona, esas son maldiciones. ¿Ya? Y nosotros somos creadores, somos seres de energía. Entonces, imagínate esta colectividad en contra de una sola persona. Entonces, esa cantidad de energía podría matar a ese jugador. Ya, por lo fuerte. ¿Qué es lo que hace el egregor? El egregor absorbe toda esta negatividad. ¿Por qué? Porque se alimenta de ella. entonces este dijo, alimento. Entonces, y se alimenta de esto, lo que evita que este jugador fallezca o desaparezca. O no sé si esto me lo va a YouTube, me lo va a penalizar, pero bueno, ya lo dije. Entonces, tienes que tener ojo con lo que tú piensas, pero ahí es como, por eso tiene una función súper importante, porque podrías, si es individual, tú podrías ir a atentar contra tu propia vida, ¿ya? Contra tu propia vida, incluso hay gente que lo hace, pero no llega a ese, entonces por eso va a depender mucho, porque ahí va a depender mucho si hay otros bichos energéticos, etcétera, pero en el egregor lo que te está ayudando es que con tu negatividad no te autodestruyas. ¿Ya? Entonces, es súper importante, pero no necesitamos tener a un egregor para que nos mantenga con vida. ¿Ya? No lo necesitamos. ¿Ya? Por eso es importante que sepas que esto tú tienes que empezar a tomar conciencia para que este egregor empecemos a disminuir su fuerza y empecé a tomar una fuerza, tal vez un egregor mucho más positivo. ¿Ya? ¿Cómo nos deshacemos entonces de este bichito que obviamente con limpiezas energéticas no lo puedes eliminar por completo? Entonces, ¿cómo es? Cambiando el pensamiento. Buscando tus pensamientos. Estas reprogramaciones que se están haciendo y que empezaron hace unos años atrás. Uy, perdón, se me cayó un cristal. ¿Ya? Todas estas... Aquí está. Todas estas
reprogramaciones que están pasando en este momento, que todas estas terapias, ya yo empecé hace unos años a hacer biodescodificación que tiene que ver con revisar tu árbol familiar, sacar al consciente lo que está en tu inconsciente, el cómo hablas, tus pensamientos, qué es lo que están diciendo. Yo tengo un video de las creencias limitantes que lo hice hace varios años atrás y que antiguamente no se hablaba tanto de estas creencias limitantes. Entonces, todos esos de sacar tus creencias limitantes, hacer tus afirmaciones positivas, todo esto te ayuda a que este egregor empiece se le empiece a sacar la fuerza porque ya está teniendo menos alimento de tu parte. ¿Ya? Entonces es súper importante. Esto es un trabajo constante, no es algo de la noche a la mañana. Por eso sí, tú sabes de algo con respecto a cómo eliminarlo rápidamente, te lo agradecería, pónmelo en comentarios. ¿Ya? Y si también te estás dando cuenta, te están cayendo los 20, como dicen, ahí creo que en México, si te están cayendo los 20 y te estás dando cuenta de que has tenido egregores y que entendiste que tienes algún egregor por ahí, escríbelo en comentarios ahí para saber, porque me encantaría leerte. Me gusta leer cuando hacen sentido lo que yo les estoy comentando, ¿ya? Porque eso es, tú te puedes dar cuenta de eso, ¿ya? Entonces, tenemos este egregor que lo vamos a ir disminuyendo, cambiando tus creencias limitantes, haciendo afirmaciones positivas. Ya tengo en uno de mis videos que se llama Escribir como herramienta de sanación, tengo un video que se llama, uno de los tips se llama cajita desactivadora. Con eso es maravilloso cómo vas desactivando ciertas cosas y cómo lo vas soltando. Entonces puedes encontrar distintas herramientas, pero esto sí tiene que hacerse de modo consciente para que tu pensamiento, tu forma de sentir y pensar sobre las cosas empiece a cambiar. ¿Ya? Así que espero que esto te haya resultado interesante. Si es así, ponle me gusta, ya comparte este video si crees que a alguien le pueda servir. Ojalá pudiésemos hacerlo para limpiar y empecemos a hacer egregores positivos. Pues los egregores positivos obviamente te van a instar a hacer cosas buenas para ti. Por ejemplo, esto de cambiar, por ejemplo, tus hábitos alimenticios y de repente tú te dices, oh, ya estoy dejando de comer azúcar, por ejemplo, y empiezas a sumar y empiezas a investigar sobre el azúcar y te das cuenta que no te sirve y eso te está dando más fuerza para poder cambiar ese hábito y después ya simplemente no es una necesidad en tu vida. Eso estás creando un egregor positivo, ¿ya? Entonces, y ese egregor positivo te va a ayudar a que sigas con ese hábito que es positivo para ti, ¿ya? Así que, como te decía, ponle me gusta, suscríbete si no te has suscrito todavía y ahora se viene el mensajito de los ángeles, ¿ya? Ahí, así que a mí este tema me encanta, es maravilloso y esto que descubrí ahora que no lo sabía, encuentro que sí, porque en verdad todo tiene su función en esta creación. Así que tiene una función, pero no es necesario que cada vez que para tener ese egregor y que te ayude en que no te hagas daño, digámoslo así, no necesitas tener un egregor. La idea es que tú cambies tu pensamiento y puedas empezar a traer mucho más bienestar a tu vida, que sean cosas positivas para ti. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver estos angelitos y le vamos a pedir su presencia, aunque yo pido siempre antes de cada video. Le vamos a pedir especialmente al Arcángel Miguel, al Arcángel Gabriel, al Arcángel Rafael, al Arcángel Chamuel y a todos nuestros ángeles de luz que nos den un mensajito especialmente para todos los que estén escuchando este video. Así que vamos a ver qué te quieren decir, cuál es el mensaje en el día de hoy. Y te dice, este es el mensajito, ahí por si lo quieres ver, ya. Y te dice, yo soy el ángel que cambia la rutina, pues lleno de magia la vida de los humanos. Te doy la luz que necesita este día para crear tu propio paraíso. ¿Aceptas un regalo? Te doy. Me hace mucha sincronía con lo que estuvimos hablando de esto de cambiar la rutina y crear tu propio paraíso. Me encanta porque son tan sincrónicos. Me encanta. ¿Ya? Y vamos a ver la energía de estos angelitos. Y este es el ángel en el día de hoy. Dice, fuerza y magia angélica. Y este es un ángel de agua. Es un ángel que habla de las emociones, del corazón. ¿Ya? Me habla mucho cuando habla de fuerza. Tu fuerza está en tu interior. La fuerza que tú tienes para hacer todo lo que tú deseas en tu vida primero nace de tu centro. Ya de lo que sientes, de cómo lo sientes, cómo sientes esas cosas. Y es uno de los pocos ángeles
en este oráculo, que habla de magia angélica. La magia angélica es como pedirnos ayuda, pídenos ayuda. Y es como la magia angélica existe. La magia puede entrar en tu vida. Puedes hacer de tu vida algo mágico. Y ellos, tú puedes conectar con ellos, pedirles asistencia, porque ellos están ahí para ayudarte. Ellos son como amigos. Pero si tú no le pides ayuda a tu amigo no puede actuar mucho en tu vida. En cambio, si tú le pides ayuda y le dices, amigo, ayúdame porque se me echó, no sé, a perder el hervidor, ya descartado, ya, pero se me echó a perder el hervidor, por ejemplo, el amigo va a venir y te va a ayudar con tu hervidor. Pero si tú no le das no le dices, hoy sabes que necesito ayuda en esta situación, por favor, acompáñame, apóyame, ellos no pueden actuar porque tienes libre albedrío. ¿Ya? Entonces, aprovecha de pedir para que tu vida se empiece a generar cada vez más magia, la encuentres cada vez más mágica, más sincrónica, más positiva. Y eso está desde tu corazón, desde tus emociones. ¿Ya? Así que espero que este mensaje te haya ayudado, que el video también te haya gustado, si sintonizó contigo, si sientes que es importante, si descubriste algún pensamiento reiterativo y que tal vez pueda ser un egregor, coméntame en comentarios, me encantaría leerte y responderte, porque esto, para crear esta comunidad y que nos demos cuenta de que no estamos solos. Hay cositas ahí que podemos incluso generar más conciencia y más bienestar en nuestras vidas. Así que eso. Y por último, si no me sigues en mis otras redes, estoy en todas las redes, en Instagram, en TikTok, ya en Facebook, como Rocío Vida y Energía. Ahí también tengo contenido diferente, tengo lecturas un poquito más seguidas con respecto a los ángeles, al tarot, por si te interesa. Y bueno, y ahí también en Instagram tengo el tema de las terapias que yo realizo, por si quieres saber un poquito más o contactarme. Así que eso, besitos, que tu puntito de luz brille y que tu puntito brille, pero con toda su luz. Así que besitos. Chao, chao.